Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, la historia de San Policarpo, obispo y mártir del año 155 después de Cristo. Y su historia dice así: Policarpo significa el que produce muchos frutos de buenas obras. San Policarpo tuvo el inmenso honor de ser el discípulo del apóstol San Juan Evangelista. Los fieles le profesaban una gran admiración, y entre sus discípulos tuvo a San Ireneo y a varios varones importantes más. En una carta a un cristiano que se había alejado de la verdadera fe y se dedicaba a enseñar errores, le dice así San Ireneo: esto no era lo que enseñaba nuestro venerable maestro San Policarpo, el sitio en el que este santo acostumbraba a sentarse a predicar. Todavía recuerdo la venerabilidad de su comportamiento, la santidad de su persona, la majestad de su rostro y las santísimas enseñanzas con que nos instruía. Todavía me parece estarle oyendo contar que él había conversado con San Juan y con muchos otros que habían conocido a Jesucristo, y repetir las palabras que había oído de ellos. Y yo te puedo jurar que si San Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba a decir: ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes errores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirmaban tales cosas. San Policarpo era obispo de la ciudad de Esmirna, en Turquía, y fue a Roma a dialogar con el Papa Aniceto para ver si podían ponerse de acuerdo para unificar la fecha de la fiesta de Pascua entre los cristianos de Asia y los de Europa. Y andando por Roma, se encontró con un hereje que negaba varias verdades de la religión católica. El otro le preguntó: ¿no me conoces? Y el santo le respondió: sí te conozco, tú eres un hijo de Satanás. Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma encadenado para ser martirizado, San Policarpo salió a recibirlo y besó emocionado sus cadenas. Y por petición de San Ignacio escribió una carta a los cristianos de Asia, carta que según San Jerónimo era sumamente apreciada por los antiguos cristianos. Los cristianos de Esmirna escribieron una bellísima carta poco después del martirio de este gran santo, y en ella nos cuenta datos muy importantes, por ejemplo los siguientes: cuando estalló la persecución, Policarpo no se presentó voluntariamente a las autoridades para que lo mataran, porque él tenía temor de que su voluntad no fuera lo suficientemente fuerte para ser capaz de enfrentarse al martirio, y porque sus fuerzas no eran ya tan grandes, pues era muy anciano. Él se escondió, pero un esclavo fue y contó dónde estaba escondido, y el gobierno envió un piquete de soldados a llevarlo preso. Era de noche cuando llegaron. Él se levantó de la cama y exclamó: hágase la voluntad de Dios. Luego mandó que les dieran una buena cena a los que lo iban a llevar preso, y les pidió que le permitieran rezar un rato. Pasó bastantes minutos rezando, y varios de los soldados, al verlo tan piadoso y tan santo, se arrepintieron de haber ido a llevarlo preso. El populacho estaba reunido en el estadio, y allá fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo: declare que el César es el Señor. Policarpo respondió: yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Añadió el gobernador: ¿y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Jesucristo y salvará su vida. A lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo, y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a Él ahora? Yo siempre seré amigo de Cristo. El gobernador le grita: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Y el santo responde: me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. En ese momento el populacho empezó a gritar: este es jefe de los cristianos, el que prohíbe adorar a nuestros dioses. Que lo quemen. Y también los judíos pedían que lo quemaran vivo. El gobernador les hizo caso
y decretó su pena de muerte, y todos aquellos enemigos de nuestra santa religión se fueron a traer leña de los hornos y talleres para encender una hoguera y quemarlo. Hicieron un gran montón de leña y colocaron sobre él a Policarpo. Los verdugos querían amarrarlo a un palo con cadenas, pero él les dijo: por favor, déjenme así, que el Señor me concederá valor para soportar este tormento sin tratar de alejarme de él. Entonces lo único que hicieron fue atarle las manos por detrás. Policarpo, elevando los ojos hacia el cielo, ora así en alta voz: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de los mártires y me das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura que tu propio Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican la vida por ti y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Y te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tan pronto terminó Policarpo de rezar su oración, prendieron fuego a la leña, y entonces sucedió un milagro ante nuestros ojos y a la vista de todos los que estábamos allí presentes. Sigue diciendo la carta escrita por los testigos que presenciaron su martirio. Las llamas, haciendo una gran circunferencia, rodearon el cuerpo del mártir, y el cuerpo de Policarpo ya no parecía un cuerpo humano quemado, sino un hermoso pan tostado o un pedazo de oro sacado de un horno ardiente. Y todos los alrededores se llenaron de un agradable olor como de un fino incienso. Los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con un lanzazo, y en ese momento vimos salir volando desde allí, hacia lo alto, una blanquísima paloma, y al brotar la sangre del corazón del santo, enseguida la hoguera se apagó. Los judíos y paganos le pidieron al jefe de la guardia que destruyeran e hicieran desaparecer el cuerpo del mártir, y el militar lo mandó quemar, pero nosotros alcanzamos a recoger algunos de sus huesos y los veneramos como un tesoro más valioso que las más ricas joyas, y los llevamos al sitio donde nos reunimos para orar. El día de su martirio fue el 23 de febrero del año 155. Esta carta, escrita en el propio tiempo en que sucedió el martirio, es una narración verdaderamente hermosa y provechosa. Concédanos el Dios Todopoderoso poder también nosotros, como San Policarpo, ser fieles a nuestro Señor Jesucristo hasta los últimos momentos de nuestra vida. Esta fue la historia de San Policarpo. Ya muy anciano, él sentía que no podía soportar el martirio que se iba a llevar a cabo por los que creían en Jesucristo. En aquel tiempo, hermanos, era muy difícil creer en nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar eran los primeros cristianos que salieron después de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante nuestro Dios. Recordemos que Jesús, nuestro Señor, les enseñó que fueran por todas las naciones y enseñaran la buena nueva a las personas. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que cuando ellos comienzan a enseñar, hay muchas personas que no les gusta escuchar, que ni siquiera aprecian de sus palabras, especialmente estos reyes, estos gobernantes y estos jefes militares que no aceptaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, fíjense nada más, adoraban al César, un hombre que en realidad no fue nada. Pero esto tenía que suceder, mis hermanos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera nombrado cada vez con más fuerza. Pudimos ver este gran milagro que sucedió en frente de todas estas personas, cómo miraron que el santo, cuando estaba en medio de las llamas, decían que ya no les parecía una persona quemada, sino un bello pan o un pedazo de oro recién sacado del fuego. ¿Cómo sería esto, mis hermanos? Que al mirar eso, todavía los perseguidores, todavía aquellas personas que se encargaban de encarcelar a los cristianos para llevarlos al martirio, ¿cómo todavía se atrevieron a pedir al jefe militar que destruyera el cuerpo en su totalidad? Sin embargo, cuenta la historia
de que muchos de los cristianos, seguidores de este santo, recogieron varios de sus huesos y los llevaron al lugar donde ellos se reunían. Y allí en ese lugar, pues comenzaron a orar y pedirle a Dios por este santo. Hermanos, ojalá y nosotros no lleguemos un día a ser perseguidos como estos hombres, que aún y en las persecuciones no se echaban para atrás, sino que ellos se animaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estos soldados van y lo buscan a su casa, Él les pide, tal vez a sus compañeros o personas que lo servían a Él, que les dieran de comer a esos soldados que habían llegado a llevárselo a Él. Sin embargo, Él les pide que le dejen orar un rato delante del Señor. Y esos hombres se lo conceden. Cuando ya lo ven orando, pidiéndole a Dios, se arrepienten de haber ido por Él. Sin embargo, tienen que llevárselo, porque era una orden de los demás arriba. Las fuerzas que Dios nos da en medio de las persecuciones o en medio de lo que estemos pasando, cuando lo hacemos de todo corazón, cuando oramos ante nuestro Señor y Él escucha nuestras oraciones, nos da las fuerzas y nos reedifica para poder llevar a cabo lo que tenemos que hacer. Esto le sucedió a este santo. Dios le dio la fuerza para soportar el martirio. Un martirio nada fácil, ¿se imagina? Al mirar nosotros la leña y que le prendan fuego, lo primero que haríamos es querernos soltar con eso que nos tienen amarrados. Yo me imagino que yo no tengo esas fuerzas ni tengo esa fe como estos santos que llegaron al martirio y que lo soportaron todo por nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que no podría soportarlo, pero tal vez en el momento que un día llegáramos a sufrir tales persecuciones, y si estamos fuertemente en oración pidiéndole a Dios como estos santos, yo me imagino que sí soportaríamos. Claro que no es nada fácil. Las persecuciones de ellos fueron muy difíciles. Todo se trataba de martirio hasta llegar a la muerte. Y ellos se animaban en medio de todo ello. Le pedían a Jesucristo nuestro Señor que les fortaleciera y así se hacía. ¿Por qué? Porque Dios creía que ellos podían lograr convertir a muchas personas a pesar de las persecuciones. Y así sucedía. Muchas personas que miraban estos martirios y miraban la fe de aquellos hombres, se animaban y seguían a Jesús nuestro Señor con mucho más fe. Ojalá y así nos suceda a nosotros y sigamos a Jesucristo en medio de cualquier persecución. Que Dios les bendiga, hermanos.